¿Qué significa realmente ser la sal de la tierra? ¿Por qué nos compara con algo tan sencillo, tan esencial? Tal vez porque, al igual que la sal, nuestro propósito es preservar, purificar y dar vida. Es un desafío y un honor, una invitación a transformar lo ordinario en algo extraordinario. ¿Estás listo para descubrir cómo puedes cumplir con ese llamado? En la quietud del monte, rodeado de sus discípulos, Jesús alzó la voz, revelando una verdad profunda y simple. Con ojos que penetraban el alma les dijo: «Vosotros sois la sal de la tierra». No era solo una metáfora, sino una misión. La sal, humilde y esencial, da sabor y preserva, así como ellos debían llevar el mensaje divino al mundo, preservando la esencia de la fe y dando sentido a la vida. En ese momento, Jesús no solo hablaba a sus seguidores, sino a todas las generaciones venideras, recordándoles su papel en el gran plan divino. Sus palabras resonaron en el aire, cargadas de significado. La sal, pensaron, era pequeña en cantidad pero grande en influencia. Bastaba una pizca para transformar un plato insípido en algo digno de ser saboreado. Así también, aquellos que seguían a Jesús debían ser pocos pero poderosos en su impacto, capaces de transformar la sociedad con sus acciones y su ejemplo. Pero si la sal se desvaneciera, continuó Jesús, ¿con qué se sazonará? Una advertencia sutil se escondía en sus palabras. Si aquellos que debían llevar la luz y la verdad al mundo perdían su propósito, su esencia, entonces todo el esfuerzo sería en vano. No podrían cumplir su misión de iluminar y guiar. El mensaje de Jesús era claro. No se trataba solo de ser discípulos en nombre, sino en acción. Ser la sal de la tierra significaba vivir de tal manera que sus vidas fueran un reflejo del amor y la verdad de Dios. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, era como una pizca de sal que tenía el poder de cambiar el mundo, de preservar la bondad en un lugar que a menudo parecía estar sumido en la oscuridad. Con esas palabras, Jesús los invitaba a reflexionar sobre su propósito y su impacto. Les recordaba que, aunque el camino sería difícil, tenían un papel vital que jugar en el reino de Dios. No se trataba de grandes gestos, sino de la constancia y la fidelidad en las pequeñas cosas, en ser una influencia positiva constante en un mundo que tanto lo necesitaba. El silencio que siguió a las palabras de Jesús era profundo, cargado de una comprensión nueva. Los discípulos, sentados alrededor de su maestro, intercambiaron miradas. Cada uno sentía el peso de la responsabilidad que se les había confiado. No era una carga impuesta, sino un honor, un llamado a vivir con integridad, a ser faros de luz en medio de la oscuridad. Jesús sabía que las tentaciones y los desafíos eran inevitables. Había visto la corrupción, la injusticia y la desesperanza que dominaban en tantos lugares. Por eso, su enseñanza no era solo una instrucción, sino una preparación para la batalla espiritual que enfrentarían. Vosotros sois la luz del mundo, continuó Jesús, ampliando su metáfora. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Sus seguidores debían ser visibles, ser un ejemplo que otros pudieran seguir, una fuente de esperanza que no podría ser ignorada. Ellos comprendieron entonces que ser la sal de la tierra y la luz del mundo no era solo para su propio bien, sino para el bien de todos. Su fe, su amor, su justicia, debían brillar tan intensamente que otros, al verlos, fueran inspirados a buscar esa misma verdad y bondad. En un mundo donde tantas cosas podían perder su sabor y donde la oscuridad podía fácilmente extenderse, ellos eran llamados a preservar lo bueno y a iluminar el camino hacia Dios. Mientras las palabras de Jesús se asentaban en sus corazones, comprendieron que no podían fallar en su misión. No podían permitir que la sal se volviera insípida, ni que la luz se ocultara. Debían mantenerse firmes, recordando siempre que su fuerza no provenía de ellos mismos, sino del poder y la gracia de Dios. Con esta verdad ardiendo en sus almas, se prepararon para salir al mundo, listos para cumplir con su llamado, listos para ser la sal y la luz que transformarían la tierra. Los discípulos se sentían inspirados y desafiados por las palabras de Jesús. Cada uno de ellos en su fuero interno
comenzaba a repasar cómo podría aplicar esta enseñanza a su vida cotidiana. Ya no se trataba solo de escuchar, sino de vivir conforme a lo que habían aprendido. Comprendían que la verdadera fe no era una teoría abstracta, sino una práctica diaria, una manifestación constante del amor de Dios en las cosas pequeñas y grandes. A medida que descendían del monte, donde el sermón había resonado como un eco divino, los discípulos observaban el mundo con nuevos ojos. El bullicio del mercado, los rostros cansados de los trabajadores, los mendigos en las esquinas, todos esos eran lugares donde podían esparcir la sal de la verdad y reflejar la luz de la compasión. Cada conversación, cada gesto, se convertía en una oportunidad para vivir el mensaje que habían recibido. Pedro, siempre impetuoso, sentía en su interior una chispa de determinación. Sabía que sus palabras y acciones debían ser coherentes con las enseñanzas de su maestro. Recordaba momentos en los que su ímpetu lo había llevado a hablar sin pensar, pero ahora entendía que sus palabras tenían un peso mayor. Debía ser cuidadoso, como un buen salador que esparce con moderación, asegurándose de que su influencia sea la correcta. Juan, el discípulo amado, reflexionaba sobre el poder del amor. Él siempre había sentido un lazo especial con Jesús, un entendimiento profundo de su mensaje de amor incondicional. Ser la sal de la tierra para Juan significaba ser un canal de ese amor, no solo para sus amigos y cercanos, sino para todos, incluso aquellos que lo rechazaran o que caminaran por sendas oscuras. Cada discípulo tomaba para sí mismo un aspecto diferente del mensaje de Jesús. Algunos se comprometían a ser luz para sus familias, otros para sus comunidades. Todos, sin excepción, comprendían que su misión no sería fácil. Enfrentarían oposición, burlas e incluso persecuciones. Pero al mismo tiempo, sentían una paz y una certeza que solo podía provenir de la confianza en Dios. Sabían que no caminaban solos. El Espíritu de Dios estaba con ellos, dándoles la fuerza para ser la sal y la luz que el mundo tanto necesitaba. Así, comenzaron a caminar, no solo como hombres, sino como embajadores de un reino que no era de este mundo. Sus pasos resonaban como un eco del sermón que acababan de escuchar, un eco que llevaban consigo, dispuestos a esparcirlo por todas partes. En cada paso, en cada acción, buscaban hacer tangible el amor y la verdad que Jesús les había transmitido. Era el comienzo de un viaje que no solo cambiaría sus vidas, sino que también dejaría una marca imborrable en la historia de la humanidad. A medida que los discípulos se adentraban en las calles y caminos, llevando con ellos las enseñanzas de Jesús, sus vidas comenzaron a transformarse. Aquellas palabras sobre ser la sal de la tierra y la luz del mundo resonaban en sus corazones cada día, guiándolos en sus decisiones y acciones. Y pronto, otros comenzaron a notar algo diferente en ellos. Había un brillo en sus ojos, una paz en su comportamiento y una convicción en sus palabras que no podía ser ignorada. Sus vidas comenzaron a reflejar la esencia misma de lo que Jesús les había enseñado. No era necesario que dijeran mucho, pues su presencia ya era un testimonio viviente. Los enfermos buscaban su ayuda, los pobres y desamparados encontraban en ellos un consuelo, y aquellos que se sentían perdidos eran guiados hacia la verdad. Así, como pequeñas semillas de mostaza, sus acciones y palabras comenzaron a sembrar esperanza en los corazones de aquellos que los rodeaban. Pero también vinieron las pruebas. No todos aceptaban su mensaje, y algunos se opusieron con fuerza. Las autoridades religiosas y civiles veían en ellos una amenaza, no solo a su poder, sino al orden establecido. Sin embargo, los discípulos, recordando las palabras de Jesús, sabían que su misión era más grande que cualquier temor. La sal debía ser esparcida, y la luz debía brillar, incluso en los lugares más oscuros. En medio de las adversidades, su fe se fortaleció. Recordaban que Jesús había dicho que si la sal perdía su sabor, no serviría para nada. Así que se mantuvieron fieles, renovando su compromiso día tras día. Encontraron fuerzas en la oración, en la comunión unos con otros y en el recuerdo de aquellos momentos compartidos con su Maestro.
sabían que, aunque sus vidas fueran desafiadas y sus caminos estuvieran llenos de dificultades, estaban en la senda correcta. Con el tiempo, la influencia de los discípulos se extendió más allá de los lugares donde inicialmente habían predicado. Las semillas que habían plantado comenzaron a crecer y nuevas comunidades de creyentes surgieron, inspiradas por su ejemplo. Estos nuevos creyentes, a su vez, se convirtieron en sal y luz en sus propias esferas de influencia, llevando el mensaje de amor y verdad a lugares donde los discípulos originales nunca habían imaginado llegar. Y así, el legado de las palabras de Jesús perduró, multiplicándose a lo largo de los siglos. Los discípulos, fieles al llamado de ser la sal de la tierra y la luz del mundo, transformaron la historia. Su vida y su testimonio siguen siendo un faro para aquellos que buscan vivir de acuerdo con el mensaje de Jesús, recordándonos que, aunque seamos pequeños en número, nuestras acciones pueden tener un impacto profundo y duradero en el mundo. Este era el poder del mensaje que Jesús les había confiado. Una verdad simple, pero que, vivida con convicción, tenía el poder de cambiar el curso de la humanidad. Y así, generación tras generación, el llamado a ser sal y luz sigue resonando, invitando a cada persona a vivir una vida que refleje la bondad y la gracia de Dios, siendo un agente de cambio en un mundo que aún necesita desesperadamente ese sabor y esa luz. Con cada generación que abrazaba la fe, el mensaje de Jesús seguía resonando con la misma fuerza que el día en que fue pronunciado en la colina. La comunidad de creyentes crecía, y con ello, la misión de ser la sal de la tierra y la luz del mundo se convertía en un compromiso compartido. Ya no se trataba solo de los primeros discípulos, sino de todos aquellos que, a lo largo del tiempo, habían recibido el mensaje y decidieron vivir según su llamado. Las historias de los discípulos, sus sacrificios y sus victorias, se transmitían de boca en boca, luego en escritos y más tarde en textos sagrados. Estas historias no eran meros relatos históricos, sino fuentes de inspiración y guía para cada nuevo creyente. Ellos aprendían que ser sal y luz significaba más que simplemente seguir un conjunto de enseñanzas. Era un llamado a encarnar la esencia misma de esas enseñanzas en la vida diaria. La sal, pequeña y discreta, se convertía en un símbolo de las acciones silenciosas pero poderosas. Una palabra amable, un acto de caridad, una oración sincera. La luz, brillante y visible, representaba el coraje de vivir con integridad, de alzar la voz contra la injusticia y de ser un ejemplo vivo del amor de Dios. Conforme la comunidad de creyentes se extendía a nuevas tierras, culturas y lenguas, el desafío era mantener vivo el espíritu original del mensaje. Cada contexto presentaba nuevas pruebas y oportunidades, y en cada uno, los seguidores de Cristo buscaban formas de ser sal y luz de maneras que resonaran con quienes los rodeaban. Algunos enfrentaron persecuciones violentas, otros lucharon contra la corrupción y la inmoralidad, y muchos más llevaron esperanza a lugares de desesperación. En cada situación, la esencia del mensaje permanecía: preservar lo bueno y guiar a otros hacia la verdad. A través de los siglos, surgieron líderes y mártires, pensadores y misioneros, todos inspirados por las palabras de Jesús. Construyeron iglesias, fundaron hospitales, establecieron escuelas y lucharon por los derechos de los oprimidos. En sus obras, la sal de la tierra y la luz del mundo seguían brillando, adaptándose a cada nueva era pero siempre permaneciendo fieles a su fuente. Pero no todo fue sencillo. Hubo momentos en la historia de la Iglesia donde la sal pareció perder su sabor, y la luz se opacó. Las divisiones, los errores y las fallas humanas oscurecieron el testimonio de aquellos que debían ser los portadores del mensaje de Jesús. Sin embargo, incluso en los tiempos más oscuros, siempre hubo un remanente, una pequeña llama que se negó a extinguirse, personas que mantuvieron viva la esencia del llamado original. Estos individuos, a menudo desconocidos y no reconocidos en su tiempo, fueron los verdaderos guardianes de la misión. Ellos comprendían que ser sal y luz no era una cuestión de grandeza o reconocimiento, sino de fidelidad y constancia. En sus vidas diarias,
en sus comunidades y en sus relaciones personales, continuaron esparciendo la sal del amor y dejando que su luz brillara, confiando en que, aunque no vieran el resultado inmediato, Dios estaba obrando a través de ellos. Así, el mensaje de Jesús sobrevivió a través de los siglos, no solo como una enseñanza, sino como una fuerza viviente en el corazón de aquellos que decidieron tomar en serio su llamado. Hoy, ese llamado sigue resonando, invitando a cada nuevo creyente a tomar su lugar en esta gran historia, a ser la sal que da sabor a la vida y la luz que ilumina el camino hacia la verdad. El legado de Jesús no es solo una reliquia del pasado, sino una invitación continua a participar en la obra divina, a ser agentes de cambio en un mundo que sigue necesitando desesperadamente la sabiduría, la bondad y el amor que solo Él puede ofrecer. Y así, generación tras generación, la misión de ser sal de la tierra y luz del mundo continúa, transformando vidas y comunidades, y extendiendo la influencia de ese humilde maestro de Galilea que, con simples palabras, cambió el curso de la humanidad para siempre. En cada rincón del mundo, el eco de las palabras de Jesús ha encontrado corazones dispuestos a abrazar su llamado, adaptándose a los desafíos y contextos de cada época. A medida que el mensaje de Jesús continuaba su travesía a través de culturas, naciones y generaciones, se convirtió en una corriente de vida que fluía a través de la historia, tocando vidas y encendiendo almas. Los primeros cristianos, con su fervor inquebrantable, llevaron la luz del Evangelio a las ciudades y aldeas, a los campos y montañas. A menudo, su fe los llevó a enfrentar situaciones de gran peligro, desde la persecución por parte de autoridades hostiles hasta la incomprensión y el rechazo de sus propios vecinos. Pero incluso en las sombras más profundas, su luz no se extinguió. Como la sal que preserva lo esencial en medio de la decadencia, ellos preservaron la esencia de la fe en medio de un mundo lleno de desafíos. Con el tiempo, el cristianismo se expandió más allá de las fronteras de su lugar de nacimiento. En los desiertos de África, en las estepas de Asia y en las islas del Pacífico, hombres y mujeres llevaron el mensaje de Jesús, sembrando esperanza donde antes solo había desesperanza. El mensaje de ser sal y luz encontró nuevas formas de expresión, en la lucha por la libertad, en el servicio a los pobres, en la educación de los niños y en la defensa de la justicia. Los monasterios, por ejemplo, se convirtieron en faros de luz durante las edades oscuras de Europa. Allí, monjes y monjas dedicaron sus vidas a la oración, al estudio y a la preservación de la cultura. Copiaron manuscritos, cuidaron de los enfermos y ofrecieron refugio a los necesitados. En sus silenciosos claustros, la sal de la sabiduría y el conocimiento fue preservada para ser transmitida a generaciones futuras. Con la llegada de la modernidad, nuevos desafíos emergieron. Las guerras, las ideologías y los avances tecnológicos transformaron la faz del mundo. Pero el llamado de Jesús no cambió. La Iglesia, ahora global y diversa, enfrentó la tarea de ser sal y luz en un mundo cada vez más complejo y dividido. Los cristianos se encontraron en el corazón de los movimientos de derechos civiles, en la lucha contra la pobreza y en la promoción de la paz. En las grandes ciudades, donde la vida moderna parece a veces absorber todo significado, los cristianos fueron llamados a ser luz en un entorno donde la indiferencia y el materialismo amenazan con opacar el brillo de la verdad. En las comunidades rurales, donde la tradición y la modernidad a menudo chocan, fueron llamados a preservar lo bueno y a guiar a sus vecinos en medio del cambio. Hoy, en la era digital, el llamado a ser sal y luz adquiere nuevas dimensiones. Las redes sociales y la comunicación instantánea han abierto posibilidades inimaginables para compartir el mensaje de Jesús, pero también presentan retos en la forma de desinformación, superficialidad y pérdida de autenticidad. Ser sal y luz en este contexto significa discernir cómo utilizar estas herramientas para el bien, cómo ser auténticos en un mundo de apariencias y cómo iluminar con la verdad en medio de la confusión. En todo el mundo, desde las catedrales imponentes hasta las iglesias domésticas,
Desde las grandes ciudades hasta las aldeas más remotas, los seguidores de Jesús siguen respondiendo a su llamado. Con cada nuevo día, enfrentan la decisión de cómo serán la sal y la luz en su propio contexto, cómo preservarán lo que es bueno y cómo iluminarán con su vida el camino para otros. El mensaje de Jesús, sencillo pero profundo, sigue siendo una invitación universal. No importa cuán lejos hayan llegado las sombras o cuán insípido pueda parecer el mundo, siempre hay una oportunidad para que alguien tome su lugar en la larga cadena de creyentes, para que una nueva chispa se encienda y para que la sal de la verdad sea esparcida una vez más. Así, la obra de ser sal y luz continúa, uniendo a los creyentes de todas las épocas en una misión común, una misión que comenzó en un monte en Galilea y que no terminará hasta que la tierra entera esté llena de la gloria de Dios. Significado espiritual de la sal en las ofrendas. El amor genuino en nuestras buenas obras. El significado simbólico de la sal es opuesto al de la levadura. Mientras que la levadura, como he dicho en su capítulo correspondiente, simboliza la corrupción oculta de las malas intenciones, la cual hace entrar en descomposición todo lo que contamina. 1 Corintios 5, 6, 7. La sal, al contrario, representa al amor genuino. Así, mediante el antiguo pacto, por ley ninguna ofrenda debía llevar ni miel ni levadura, Levítico 2:11, pero todas debían llevar sal. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Levítico 2:13. A la entrada del templo, un sacerdote examinaba la ofrenda a fin de que llevara sal, pero no miel ni levadura. Si la ofrenda venía conforme al mandato, era declarada acepta, y se dejaba ingresar al adorador dentro del santuario. Las ofrendas consistían en alimento. Ya fueran animales, siegas o cosechas, todo lo que se ofrendaba era rociado abundantemente con sal para su purificación y preservación. Por tal efecto preservador, la sal en la ofrenda significa un pacto perpetuo, es decir, que no caduca. Todas las ofrendas santas que los hijos de Israel me presenten como ofrendas elevadas serán para ti y para tus hijos e hijas como estatuto perpetuo. Es un pacto de sal perpetuo para ti y para tu descendencia delante de mí. Números 18-19. Aquí debemos poner total atención, pues cuando la Escritura señala un pacto perpetuo, no se refiere a su aspecto litúrgico, el cual por supuesto que tiene caducidad, sino al espiritual, que es eterno. Consultar mi obra Linaje Escogido, capítulo 8, el cumplimiento espiritual. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, buenas obras aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 Pedro 2:5. Así como las ofrendas del antiguo Israel eran purificadas con sal antes de ser llevadas al altar, también todas nuestras buenas obras, sacrificios espirituales, serán sometidas al fuego purificador. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 1 Corintios 3, 13, 15. Las buenas obras que hagamos serán purificadas, eliminando de ellas toda corrupción, permaneciendo solo lo que hayamos hecho con amor puro y genuino. Si entrego a los pobres hasta el último bien terrenal que poseo, y si dejo que me quemen vivo, pero no tengo amor, de nada me servirá. El amor es paciente, es benigno. El amor no es envidioso. El amor no es presumido ni orgulloso. No se comporta con rudeza, ni es egoísta, ni se enoja fácilmente, ni guarda rencor. Al amor no le gustan las injusticias, y se regocija cuando triunfa la verdad. El amor disculpa todos los errores, siempre confía en la persona amada, espera de ella lo mejor, y todo lo soporta. 1 Corintios 13, 3, 7. Aquellas cosas que hagamos con amor genuino y puro, no fingido y corrupto, esto es, sin ninguna intención oculta o interés en ganar algo con ello, perdurarán,
pues solo el amor puro es eterno. Un día se dejará de profetizar y de hablar en lenguas, y el saber ya no será necesario, pues sabemos muy poco y profetizamos imperfectamente, pero siempre existirá el amor. 1 Corintios 13:8. Así, todas nuestras ofrendas, nuestras buenas obras, deberán espiritualmente llevar siempre sal, lo que significa que deberán estar limpias de la corrupción que son las intenciones ocultas tras de ellas, pues en la otra vida serán sometidas al fuego purificador del que juzgará las intenciones con las que fueron hechas. Tal como, a la entrada del templo, el sacerdote examinaba las ofrendas, a la entrada del cielo nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, Hebreos 4:14, examinará nuestras buenas obras. Si espiritualmente tienen sal, serán aceptas. Si están corrompidas con miel o levadura, serán rechazadas. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 2:23. Cuando la sal dejaba de ser salada. De tal manera que son tres las cosas que representa la sal en la Biblia: rectitud, perdón y amor genuino. Atributos que la Iglesia de Jesucristo deberá tener permanentemente para serle útil en el proceso de limpieza en este mundo. Sin embargo, debido a la contaminación en exceso, la sal también puede perder su eficacia. De la misma forma, si la Iglesia comienza a participar del proceso corruptivo del mundo, le pasará lo mismo que a la sal cuando dejaba de ser salada, que perdía toda utilidad y razón de ser. Ustedes son la sal del mundo. Si la sal pierde el sabor, ¿para qué va a servir? Solo para que la boten y la pisoteen por inservible. Mateo 5:13. Al haber sido la sal el elemento purificador y preservador por excelencia, resultaba extremadamente absurdo pensar en purificarla o preservarla. Una vez que estaba tan contaminada por haber absorbido suciedad en exceso y ya no era apta para ser usada, la sal se echaba a la tierra o al muladar para combatir la inmundicia en esas superficies. O también se le guardaba para el invierno, a fin de esparcirla en el paso de la gente, porque en esa época los caminos se cubrían de hielo y el compuesto salino lo derretía. De esa forma se evitaban los resbalones. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Lucas 14:34.